Bienvenidos a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, rumores y dramas que ocurren detrás de cámaras. Hoy tenemos un bombazo que sinceramente ni nosotros nos esperábamos. Agárrense fuerte porque esto va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para un chisme jugosísimo, de esos que te dejan con la boca abierta y queriendo saber más. Hoy vamos a hablar de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en todo el mundo gracias a su talento, carisma y, por supuesto, sus exitosas telenovelas. Los hemos visto enamorarnos en la pantalla, sufrir desengaños amorosos y luchar contra viento y marea. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos guardan estos dos iconos de la actuación? Antes de que nos adentremos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano con este bombazo que tiene a Turquía entera en shock. Como todos ustedes saben, Burak Özçivit está casado con la bellísima Fariye Evcen, una pareja que siempre ha sido considerada como una de las más sólidas y queridas del espectáculo turco. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia sacada directamente de una de esas telenovelas que tanto nos gustan. Por otro lado, Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, otra pareja muy popular y admirada por su complicidad y su apoyo mutuo. Ambos matrimonios parecían estar construidos sobre una base sólida de amor, respeto y comprensión. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la relación entre Burak y Neslihan es mucho más compleja de lo que imaginamos? ¿Qué pasaría si les contara que a pesar de los años que han pasado, aún existen tensiones, rencores y, quizás, hasta algo más entre estos dos talentosos actores? Para entender este embrollo, tenemos que remontarnos a los años en que Burak y Neslihan protagonizaron la exitosísima serie Kara Sevda. En esta telenovela, interpretaban a Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que luchaban contra todos los obstáculos para estar juntos. La química entre ellos era innegable, la pasión que transmitían en cada escena era palpable y el público se enamoró perdidamente de su historia de amor. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad detrás de cámaras era muy diferente. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, los rumores de tensión y rivalidad entre Burak y Neslihan comenzaron a circular desde el principio. Se decía que Burak, ya consagrado como una estrella, no veía con buenos ojos el creciente protagonismo de Neslihan, quien se estaba ganando el corazón del público con su talento y belleza. Y es que, seamos sinceros, cuando se trabaja con tanto ego y popularidad en juego, las chispas suelen saltar. Las diferencias entre ellos se hicieron cada vez más evidentes y, según cuentan las malas lenguas, llegaron a tener fuertes discusiones en el set de grabación. La situación se volvió tan tensa que, al parecer, ambos actores llegaron a pedir a la producción que se limitara al máximo sus escenas juntos. Imagínense la dificultad de grabar una telenovela romántica cuando los protagonistas no se soportan. Es como intentar cocinar una paella con arroz pasado y sin azafrán, un desastre asegurado. Pero eso no es todo. Los rumores de una posible infidelidad por parte de Burak también comenzaron a rondar. Se decía que el actor, supuestamente, se sentía atraído por Neslihan y que había intentado acercarse a ella en varias ocasiones. Por supuesto, estos rumores nunca fueron confirmados, pero alimentaron aún más la tensión entre los dos actores y crearon un ambiente de desconfianza y resentimiento. El run-run en los pasillos del set era ensordecedor, y cada mirada, cada gesto, se analizaba con lupa. La prensa del corazón, por supuesto, hacía su agosto con cada nueva especulación. La situación llegó a un punto crítico cuando, al parecer, Fariye Evcen, la esposa de Burak, comenzó a sentirse celosa de la relación entre su marido y Neslihan. Fariye, que también es una actriz muy exitosa, supuestamente, no estaba contenta con la química que existía entre Burak y Neslihan y temía que su matrimonio se viera afectado. Y es que, claro, ¿a quién le gustaría ver a su pareja simulando un romance apasionado con otra persona, por muy profesional que sea? Los celos, amigos míos, son un monstruo de ojos verdes que puede destruir hasta las relaciones más sólidas. Se dice que Fariye llegó a visitar el set de grabación de Kara Sevda con frecuencia para vigilar de cerca a su marido y asegurarse de que no pasara nada entre él y Neslihan. También se rumorea que tuvo algunas confrontaciones con Neslihan, aunque nunca se hicieron públicas. Imaginen las caras, los gestos, las indirectas que se lanzaban entre bastidores.
Digno de una telenovela en la vida real. Después de que terminó la grabación de Karasevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos y, de hecho, evitaron coincidir en eventos públicos. Parecía que ambos querían dejar atrás esa etapa de sus vidas y seguir adelante con sus respectivas carreras. Cada uno por su lado intentando dejar atrás el drama y la tensión acumulada. Se rumoreaba que incluso sus representantes se aseguraban de que no coincidieran en las mismas alfombras rojas. Sin embargo, el pasado siempre vuelve. Recientemente han surgido nuevos rumores que sugieren que la tensión entre Burak y Neslihan aún persiste. Según algunas fuentes, ambos actores se encontraron en un evento social hace unas semanas y el ambiente entre ellos fue, por decirlo suavemente, incómodo. Se dice que Burak y Neslihan se evitaron durante toda la noche y que no cruzaron ni una sola palabra. Los testigos aseguran que se podía sentir la tensión en el aire y que era evidente que aún existía un resentimiento entre ellos. Era como si dos imanes del mismo polo se repelieran, incapaces de acercarse el uno al otro. La frialdad era tal que, según cuentan, hasta los camareros se sentían incómodos al pasar cerca de ellos. Pero lo más sorprendente de todo es que, según algunos medios turcos, Burak y Neslihan podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo oyeron bien. Parece que una productora está intentando convencer a ambos actores para que protagonicen una nueva serie de televisión. Y no cualquier serie, sino un drama épico con tintes históricos. La ironía, damas y caballeros, es digna de Shakespeare. Imagínense el escándalo que se armaría si esto se concretara. Sería una bomba mediática que daría la vuelta al mundo. Todos los ojos estarían puestos en Burak y Neslihan, esperando ver si son capaces de dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos de manera profesional. La expectación sería máxima, y la prensa del corazón no daría tregua. Cada mirada, cada gesto, cada interacción sería analizada hasta la saciedad. Pero, ¿será posible que Burak y Neslihan superen sus diferencias y vuelvan a trabajar juntos? ¿O la tensión entre ellos es demasiado grande como para que puedan colaborar en un proyecto? Solo el tiempo lo dirá. Y seamos sinceros, las apuestas están abiertas. Algunos creen que es una misión imposible, otros que el dinero lo puede todo, y otros que la pasión por la actuación podría superar cualquier rencor. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que parece no tener fin. Estaremos atentos a cada movimiento de Burak y Neslihan y les informaremos de cualquier noticia que surja. Tenemos nuestros contactos, nuestros informantes, y no descansaremos hasta saber la verdad. Así que ya lo saben, manténganse sintonizados con nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de este drama que tiene a Turquía en vilo. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y nosotros estaremos aquí para contársela, con todo lujo de detalles y el toque de chismorreo que tanto les gusta. En resumen, hoy les hemos contado sobre la tensa relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que se remonta a los tiempos de Karasevda. Hemos hablado de los rumores de rivalidad, celos y hasta de una posible infidelidad. Y también les hemos contado sobre la posibilidad de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, lo que sin duda sería una bomba mediática. Un cóctel explosivo de drama, ambición y viejos rencores. Pero no nos quedemos ahí. Profundicemos un poco más en las posibles razones de esta enemistad. Algunos allegados a la producción de Karasevda apuntan a que Burak, acostumbrado a ser el centro de atención, se sintió amenazado por el rápido ascenso de Neslihan. Su belleza, su talento y su conexión con el público la convirtieron en una estrella de la noche a la mañana, eclipsando en cierto modo el protagonismo de Burak. Este tipo de rivalidades, aunque se intenten ocultar, son comunes en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la envidia está a la orden del día. Además, hay quienes aseguran que la química entre Burak y Neslihan en la pantalla no era del todo fingida. Aunque nunca se confirmó nada, los rumores de una atracción mutua eran constantes. Y claro, cuando hay sentimientos de por medio, aunque sean no correspondidos, las cosas se complican aún más. Imaginen la tensión en el set, las miradas furtivas, los roces accidentales. Un verdadero campo de minas emocional. Y no podemos olvidar el papel de Fariye Evcen en todo este drama. Su presencia constante en el set, sus supuestos celos y sus confrontaciones con Neslihan añadieron aún más leña al fuego. Una esposa celosa es como un volcán a punto de erupcionar, y cualquier chispa puede desencadenar una explosión. Ahora bien,
¿qué pasaría si Burak y Neslihan decidieran dejar atrás sus diferencias y aceptar el nuevo proyecto? ¿Serían capaces de trabajar juntos de manera profesional, dejando a un lado sus rencores y su pasado? ¿O la tensión se haría insoportable y la serie se convertiría en un auténtico infierno? Si lo lograran, sería una demostración de madurez y profesionalidad. Demostrarían que son capaces de superar sus problemas personales y priorizar su trabajo. Sería un ejemplo para todos aquellos que tienen dificultades para relacionarse con sus compañeros de trabajo. Pero también existe la posibilidad de que la serie se convierta en un fracaso absoluto. Si la tensión entre Burak y Neslihan es demasiado grande, es probable que se refleje en sus actuaciones y que el público lo note. Además, la prensa del corazón no les daría tregua y cada día publicarían nuevos rumores y especulaciones. En cualquier caso, la decisión está en manos de Burak y Neslihan. Ellos son los que tienen que decidir si están dispuestos a arriesgarse y volver a trabajar juntos. Y nosotros, los chismosos, estaremos aquí para contárselo todo. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta el final. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Burak y Neslihan deberían volver a trabajar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenos qué piensan. Queremos saber si son del team reconciliación o del team alejamiento. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chisme, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.